Arboricultura, parte forestal. Propagación de plantas forestales, semillas forestales, parte 2. El temario es tecnología de la producción forestal, recolección de los frutos, limpieza y acondicionamiento de las semillas, almacenamiento, semillas ortodoxas y recalcitrantes, condiciones para la germinación, tipos de dormición, tratamientos pregerminativos. Reconocer la importancia de la semilla para la propagación de árboles forestales, valorar la incidencia de la semilla de calidad y origen conocidos en la productividad forestal, conocer las diferentes fuentes de semillas. En primer momento veremos cosecha, acondicionamiento y almacenaje de frutos y semillas forestales. Periodo de fructificación. Los frutos de un mismo árbol maduran con pocas semanas de diferencias entre sí. Sin embargo, el periodo de maduración entre árboles de la misma especie puede oscilar desde unas pocas semanas a meses. Cuando los frutos maduran, la dispersión de la semilla puede ser rápida o puede que tanto frutos como semillas permanezcan en el árbol por varios meses. Por ejemplo, las coníferas, los conos, pueden permanecer hasta casi un año en el árbol. El tiempo que tardan en madurar los frutos es altamente dependiente de las condiciones climáticas. En climas más cálidos, por lo general, se acelera el desarrollo de los frutos, en tanto los frutos maduran de forma más pausada en climas más frescos. El desarrollo de las semillas siempre va acompañado del desarrollo de los frutos que las contienen. Así, podemos clasificar para angiospermas de acuerdo a los tipos de frutos en secos o carnosos. Dentro de los frutos secos podemos encontrar los dehiscentes, que son aquellos frutos que se abren a la madurez. Ejemplos de ellos son las cápsulas, que se abren a la madurez del palo borracho, del lapacho, del quebracho blanco, de los álamos, de los eucaliptus o del liquidámbar. Las legumbres del ceibo también se abren a la madurez, del árbol de Judea o de la acacia blanca. Dentro de los frutos secos indehiscentes, es decir, aquellos que no se abren a su madurez, que se deben abrir por métodos mecánicos, podemos encontrar las legumbres de los algarrobos o del guayacán, los aquenios de la lenga o del manzano del campo, la nuez de los quercus, como el roble, las ámaras de los orcos quebracho, del quebracho colorado santiagueño, de la tipa blanca, de la tipa colorada, del fresno, del olmo, de las casuarinas, o una disámara, por ejemplo, como la del acernegundo. También podemos encontrar dentro de las angiospermas frutos carnosos, como las drupas del ombú, del molle de beber, del tala, del mistol, del chañar, del piquillín o del ligustro. En las fotografías se observan un fruto seco dehiscente, una cápsula de Eucalyptus siroxylon, un fruto indehiscente, como el caso del orco quebracho colorado de las sierras, y los frutos carnosos, como el caso del tala. En el caso de las gimnospermas, sus óvulos se encuentran en estructuras conocidas como conos o estróbilos. En la fotografía podemos observar un cono o estróbilo, un pinus. También están los cedros, el ginkgo, el taxus, los juníperos, como ejemplo de gimnospermas que poseen conos. La fecha de maduración de los frutos y de los conos resulta de gran importancia para conocer el momento de madurez de los frutos y definir así el momento óptimo de cosecha. ¿Sí? La fecha de maduración de frutos y conos es función de la latitud.
Por lo tanto, de acuerdo a la región en la que nos encontremos, serán esos valores. Por ejemplo, en el mes de octubre maduran los frutos y semillas de los eucaliptus, del olmos y del quebracho blanco. Así, para conocer los momentos óptimos de cosecha, es importante contar con indicadores de cosecha, como pueden ser el cambio de color, porcentajes de humedad, peso específico, la madurez de la semilla. En relación al cambio de color, pueden observar en la fotografía cómo vira de un color verde, o sea, un color amarillento, el fruto maduro de los algarrobos. Otros ejemplos en relación al cambio de color son el viraje del verde hasta el castaño claro en olmos o en acer, a un pardo en el caso del quebracho colorado, de un verde a un anaranjado en el caso del tala, en el caso de las acacias hacia un marrón claro o en el liquidámbar hacia un color ámbar. En el caso de los pinos, los frutos pueden virar de un verde a un marrón claro o un marrón rojizo. Otro indicador de cosecha es el porcentaje de humedad. Cuando los frutos alcanzan la madurez, van perdiendo humedad y se pueden observar pérdidas de entre un 40 y un 50% de humedad. Otro indicador de cosecha muy utilizado, sobre todo en el género Pinus, es el peso específico. El contenido de humedad de los frutos disminuye con la maduración de los mismos y la relación entre peso y volumen también disminuye. Así, sabiendo cuál es la densidad de un líquido conocido y conociendo el peso específico del fruto al momento de la madurez, se puede conocer si el fruto está maduro o no. Si el fruto flotara en un líquido de densidad conocido, este fruto estaría maduro. Si se hundiera, estaría inmaduro. A modo de ejemplo, para Pinus taeda, el peso específico es menor a 0,88, por lo tanto flota en el aceite SAI 20 motor oil. Por ejemplo, el Pinus radiata tiene un peso específico menor a 1, por lo tanto, si se lo coloca en agua, debería flotar si está maduro o hundirse, en cambio, si está inmaduro. En relación a la madurez de las semillas, lo que se realiza es un corte tanto del fruto como del cono y se observa el estado de las semillas. Las semillas a madurez deben estar en un estado pastoso o maduro. La extracción de las semillas depende de la naturaleza o tipo de frutos o conos de que se trate. Así, para los frutos secos dehiscentes, estos se van a abrir por sí solos y van a liberar a las semillas. Por ejemplo, en los eucaliptus, en los quebrachos blancos, en los espinillos o en algunos conos como los del ciprés. Es conveniente, de los frutos secos dehiscentes, cosechar los mismos antes de que se abran los frutos o conos. Si no, las semillas van a haber sido liberadas al ambiente. Los frutos secos indehiscentes no se van a abrir para liberar las semillas y hay que extraerlas luego de un proceso de secado y trilla. En la fotografía pueden observar la trilladora que se diseñó en la Facultad de Ciencias Agropecuarias para la trilla de algarrobo, pero puede ser utilizada para otras leguminosas. Los frutos carnosos, en cambio, poseen las semillas envueltas en una pulpa. La pulpa debe dejarse varios días en agua para que se descomponga y luego se secan los frutos, las semillas al aire. Un ejemplo son el tala, el mistor, el chañar y en este caso ustedes pueden ver paraíso. Los conos, lo que se realiza es el secado o aireado entre 15 y 30 días en un ambiente fresco, a la sombra, y luego se zarandean y por movimiento caen las semillas desde los conos por debajo de la zaranda. Los métodos de cosecha de los frutos son variados. Se puede cosechar los frutos desde el suelo, por caída natural,
Se puede cosechar por la sacudida de los árboles o las ramas. Es conveniente para, en este caso, colocar un plástico o un lienzo debajo para que sea más fácil luego en la recolección. Se puede cosechar los árboles apiados, es decir, los árboles una vez que son talados. Se puede hacer cosecha de árboles en pie, accediendo a la copa a través de escaleras, utilizando distintos instrumentos, como puede ser esto que es un podón con un extensor, y pues se puede acceder al corte de los frutos, o se puede cortar las ramas con algún tipo de maquinaria. Una vez realizada la cosecha de los frutos y las semillas, se procede a llevar al galpón, donde se puede realizar una madurez post cosecha de esos frutos, para que una desinfección de los frutos, sobre todo si trajeran alguna infectación desde campo, el secado de los frutos para que vayan perdiendo más humedad, y una limpieza post cosecha, sobre todo si los cosechamos desde el suelo, se tienen que eliminar ramitas, piedras, otros frutos de otras especies, por ejemplo. Entre las finalidades del almacenamiento de semillas se cuentan contar material al momento de la siembra, ya que la cosecha y el momento de fecha de siembra pueden no coincidir, formar un stock para consumo propio o para venta, conservar las semillas en bancos de germoplasma. Se debe almacenar en general en ambientes de baja humedad, de baja temperatura, protegidos sobre todo de los roedores y de los insectos, con escasos rangos de oscilación de las temperaturas y sobre todo en envases herméticos. Algunas semillas se pueden conservar en heladeras a 4 grados centígrados. En general, las semillas van perdiendo su viabilidad porque hay un progresivo proceso de deterioro que comienza desde el momento de la cosecha. Se dice que la calidad de las semillas no se puede mejorar desde la cosecha, sino lo que se hace es mantener la calidad. Muchas veces las semillas se contaminan con los productos propios del metabolismo, ya que son seres vivos, por lo tanto siguen respirando y realizando procesos metabólicos, aunque sea al mínimo. Paulatinamente van a ir perdiendo la viabilidad y el vigor de la semilla. Pueden observar en la fotografía el almacenamiento de semillas de algarrobo en freezer. De acuerdo a su comportamiento en almacenamiento, las semillas forestales se pueden clasificar en semillas ortodoxas o recalcitrantes, siendo las semillas ortodoxas aquellas que toleran condiciones de almacenamiento de bajo tenor de humedad en sus tejidos de un 5 a un 10% y temperaturas que oscilan entre los 0 y menos 18 grados centígrados. Y se pueden conservar en contenedores herméticos. Que pueden observar en las fotografías ejemplos de semillas ortodoxas, como pueden ser los algarrobos o el orco-quebracho, los eucaliptus, los pinos. Para más ejemplos, les recomiendo observar los cuadros de la guía de trabajos prácticos. Los contenedores herméticos a largo plazo, por ejemplo los del Banco Nacional de Germoplasma, que son estos metálicos, o en frascos de vidrio de cierre totalmente hermético, en este caso pinos nigra. Se pueden clasificar las semillas forestales de acuerdo a su comportamiento en almacenaje como semillas recalcitrantes. Son aquellas semillas que no toleran el desecado de sus tejidos por debajo de un 20 o un 40% y a veces hasta un 50%, y no pueden ser almacenados a temperaturas muy bajas. Según las especies, las temperaturas de almacenaje deben ir entre 15 y 0 grados centígrados. Para ello, ustedes deberán consultar las tablas de comportamiento de las semillas en almacenaje para saber qué requerimientos son los adecuados para las semillas. Ejemplos de semillas recalcitrantes, tenemos acá el castaño o el quercus o roble europeo, también los cítricos. Y para más ejemplos, les recomiendo leer los cuadros de la guía de trabajos prácticos.
Otro punto a tratar en este video es la calidad de las semillas, dormición y tratamientos pregerminativos en semillas forestales. La calidad de las semillas es un aspecto básico y se considera como la sumatoria de distintos atributos que pueden ser físicos, fisiológicos, sanitarios o genéticos y que van a afectar la capacidad de una semilla de originar una nueva planta. Hay varias variables que se evalúan para conocer la calidad de las semillas, las pueden consultar en la guía de trabajos prácticos y van desde los ensayos de germinaciones estándar, pasando por los ensayos de Tretasolium, los ensayos de vigor, la determinación del peso de las 1000 semillas, ¿sí? El conocer si la semilla posee dormición o no. Las semillas normalmente inician su germinación luego de pasar por 3 etapas. La primera es la inhibición de los tejidos en agua, la segunda es la activación de los procesos metabólicos y de síntesis, y la tercera es el crecimiento del embrión. Si alguna de estas fases antes mencionadas está bloqueada, se dice que la semilla posee dormición. La dormición es una estrategia que tienen las semillas viables que le impide reanudar el crecimiento aun cuando se les suministren condiciones favorables y óptimas para el crecimiento de dicha especie. Se dice que es una adaptación al medio ambiente y también es una estrategia para graduar y regular en la naturaleza la germinación de una dada especie, en el tiempo y el espacio. A veces, y sobre todo en especies silvestres, es fuertemente hereditaria. Dentro del tipo de dormición exógena, la misma puede ser física, cuando la causa son cubiertas duras de las semillas, química, cuando hay presencia de sustancias inhibidoras en las cubiertas, o mecánicas, cuando hay resistencia mecánica de las cubiertas o el pericarpo. Cada uno de estos tipos de dormición posee su tratamiento pregerminativo para superar la dormición. El tipo de dormición es endógena, puede que la causa sea un embrión incompletamente desarrollado o que un embrión esté desarrollado pero requiera ciertos procesos fisiológicos para germinar. Les recomiendo para los exámenes analizar y estudiar ambos cuadros del tipo de dormición. Los tratamientos germinativos, como ya dije, sirven para superar la dormición. Un tipo de tratamiento pregerminativo es la estratificación frío-húmedo, es decir, disponer las semillas alternando en capas con uno o varios sustratos mullidos y húmedos, como pueden ser la turba, la vermiculita, la perlita o la arena. Si la estratificación es fría, húmeda, se van a utilizar bajas temperaturas entre 2 y 5 grados centígrados. Si la estratificación fuera caliente, se utilizan condiciones más bien cálidas, con temperaturas mayores a 20 grados. Este tipo de tratamiento permite aumentar la velocidad y la uniformidad de la germinación y la capacidad total de germinación de un lote de semillas. En la parte práctica de la presente clase veremos ejemplos de esto. Otro tipo de tratamiento pregerminativo bastante frecuente es la escarificación, es decir, la abrasión o desgaste de los tegumentos seminales, ya sea por medios físicos, químicos o mecánicos. La escarificación es física, cuando se realiza la inmersión de las semillas en agua caliente a temperaturas no mayores a 80 grados centígrados. La escarificación es química, cuando se sumergen las semillas en algún tipo de ácido fuerte. Y la escarificación es mecánica, cuando se realiza una erosión de las superficies con una lija. Recuerden la diferencia entre estratificación, que es la colocación de semillas en capas o estratos, de escarificación, que es la abrasión de los tegumentos seminales.